Buen día, compañeros, profesores y público en general que nos acompaña el día de hoy. Agradecemos su asistencia. Para el Laboratorio de Instrumentación y Calibración del tercer semestre de la carrera de Física Biomédica, mi compañera Ana Pineda y su servidora Luz Santana presentamos el proyecto titulado Indicador básico de la posición angular del brazo humano. Bueno, comenzaremos con la motivación. La goniometría estudia la medición de los ángulos del cuerpo, en particular de los ángulos que describen los huesos corporales en las uniones a la altura de las articulaciones. Entonces, un goniómetro es un aparato que sirve para medir los ángulos y los fisioterapeutas utilizan la goniometría para realizar test de rehabilitación o test de musculatura para tratar traumatismos por algún accidente o traumatismos deportivos, por lo que el paciente necesita de varias sesiones de terapia que pueden verse afectadas por factores económicos, distancia, tiempo o por una pandemia, que es el caso actual que todos vivimos, que nos impide salir libremente. Entonces, la propuesta de un dispositivo que detecte la posición angular del brazo podría ser una solución a este problema. La siguiente, por favor. Bueno, como antecedente tenemos que previamente se realizó un proyecto integrativo donde se buscó diseñar un sistema capaz de indicar la posición angular del brazo humano, del que se obtuvieron unos valores de voltaje para ciertos ángulos en específico, que serán el punto de partida para este proyecto. La siguiente, por favor. Bien, entonces, los objetivos para este proyecto fueron diseñar, implementar y simular un circuito detector de posición angular de un brazo, que sería la continuación del proyecto integrativo previo, aplicar los conocimientos adquiridos a lo largo del curso sobre los diferentes elementos electrónicos y encontrar una aplicación biomédica del dispositivo diseñado. La siguiente, por favor. Bien, comencemos con la introducción. Los potenciómetros son elementos resistivos capaces de variar su resistencia interna y para el desarrollo del proyecto se utiliza un potenciómetro rotacional como sensor angular, el cual tiene una entrada de voltaje constante en la terminal 3, la terminal 2 es la correspondiente al voltaje de salida y la terminal 1 va conectada a tierra. Ahora, los amplificadores operacionales son dispositivos electrónicos muy utilizados en electrónica por su bajo costo, su versatilidad al trabajar y por su ganancia de salida. Consta de una entrada no inversora representada por B1, una entrada inversora representada por B2. Este dispositivo es alimentado por un voltaje positivo BS más y uno negativo BS menos, que dependiendo de la configuración que se le coloque, será la señal de salida representada por B out. Entre las configuraciones más comunes está la inversora, la no inversora, la diferencial, de sumador, pero para este proyecto se utilizó la configuración de comparador de voltaje. Siguiente, por favor. Este es el circuito base que se va a utilizar. En este tenemos una fuente bipolar que va a alimentar a nuestro amplificador operacional. Además, tenemos dos fuentes de voltaje en B1 y B2. Nuestro voltaje de salida va a estar conectado a un LED y a una resistencia. Este voltaje de salida va a estar determinado por la función de la derecha, en donde el caso de interés, que es para prender nuestro LED, va a estar dado cuando se cumpla que B1 va a ser mayor que B2. En este caso, nuestro voltaje de salida va a ser igual a nuestro voltaje de alimentación positiva. Comencemos con la metodología. Lo primero que se hizo fue realizar el diagrama de circuito, el cual consta de un divisor de voltaje realizado con 10 resistencias, para las cuales se realizó el cálculo de tal forma que la primera, representada por un círculo negro, es de 3 kiloohms, las siguientes 8 de 1 kiloohm cada una y la última de 7 kiloohms, de tal forma que en cada divisor de voltaje el voltaje disminuye a 0.5 volts. Este resultado se obtuvo del proyecto integrativo previo, en el cual se encontró que el voltaje varía aproximadamente 0.5 volts por cada 10 grados de rotación de la perilla del potenciómetro. Ahora, cada divisor de voltaje alimentará las entradas inversoras de cada amplificador, mientras que las entradas no inversoras estarán conectadas entre sí y serán alimentadas por la señal de salida del sensor angular, que en este caso es el círculo rojo. Después, dependiendo de en cuál entrada el voltaje sea mayor, el LED se encenderá o no por la configuración de comparador que ya se mencionó. Por último, se colocó una resistencia de 330 ohms como protección al LED. La siguiente, por favor. Para corroborar el funcionamiento del circuito anterior, se realizó una simulación en Tinkercad. Además de los componentes anteriormente explicados, se observa que cuando en B1 tenemos un voltaje de 6.20 volts, se van a encender los primeros 6 LEDs. Esto ocurre ya que se cumple que B1 es mayor que B2 para los primeros 6 amplificadores operacionales. Bien, todo lo anterior hace la relación entre voltaje, LEDs encendidos y ángulo, por lo que para cumplir el objetivo de este proyecto se colocó el sensor angular en un goniómetro, para el cual se utilizó un transportador y una regla con un orificio en el centro, de tal forma que el potenciómetro iría incrustado y así quedaría fijo. La segunda regla irá fija al brazo que realizará el desplazamiento angular. Y bueno, la línea azul se colocó como referencia visual. La siguiente, por favor.
Bueno, cabe mencionar que todo el material utilizado en este proyecto fue proporcionado por la Coordinación de Física Biomédica. La siguiente. En este video se observa el funcionamiento del circuito ya implementado. Se puede ver que mientras mayor sea el desplazamiento de nuestro potenciómetro, más LEDs se van a encender. De los materiales utilizados se pueden ver los 3 amplificadores operacionales, las resistencias, los LEDs y una fuente de 12 volts. Este se utilizó en lugar de nuestra fuente de alimentación bipolar, ya que de esta no se iban a trabajar con los valores de voltajes negativos. Ok, entonces después de realizar el circuito, el siguiente paso fue colocar el sensor angular en el goniómetro para posteriormente colocarlo en un voluntario. Entonces, en el video se muestra el mismo funcionamiento que el video anterior, pero ahora visualizando el ángulo directamente del transportador, de tal forma que cada LED enciende después de que el voltaje incrementa 0.5 volts al rotar los 10 grados y se tiene un error de más o menos 2 grados. La siguiente, por favor. De las mediciones realizadas se obtuvieron estas dos gráficas. En el primer caso tenemos grados versus voltaje y observamos que conforme a lo esperado, cada 0.5 volts se va a tener un desplazamiento de 10 grados. En la segunda gráfica tenemos que para prender un LED se necesitan 0.5 volts más que para prender el LED anterior. En ambas gráficas se observa que B1 es mayor que B2. Con estos datos y a partir de mínimos cuadrados, se obtuvieron las dos ecuaciones para B1 y para B2, que son las que se encuentran enmarcadas. Al graficarlas, se obtiene la gráfica 3, en donde se observa que B1 es mayor que B2 para los valores positivos. Además de esto, tenemos que a partir de estas ecuaciones podemos llegar a expresiones que nos relacionen los ángulos con el voltaje B1 y B2. Calculando el error relativo porcentual de los valores medidos y los valores ideales a partir de las ecuaciones anteriores, se llegaron a estas dos gráficas. En la primera se observa que el error relativo porcentual máximo para B1 es de aproximadamente 0.5%, mientras que el error relativo porcentual máximo para B2 es de 0.35% aproximadamente. Tenemos que para la mayoría de los puntos se cumple que el error relativo porcentual para B1 es mayor que el error relativo porcentual para B2. Ok. A continuación se muestran dos videos comprobando el funcionamiento del goniómetro. En el video 3 se observa cómo conforme aumenta el desplazamiento angular del brazo, aumenta la cantidad de LEDs encendidos y un total de 5 LEDs. Esto es debido a la musculatura de la voluntaria. En el video 4 se observa el mismo procedimiento, pero desde otra toma, donde puede visualizarse mejor cómo los LEDs se encienden cada que varía 0.5 volts, que corresponde a los 10 grados desplazados. La siguiente, por favor. Discusiones. Gracias a la configuración de goniómetro, el circuito puede detectar el ángulo de flexión del brazo humano, además de que podría ser un símil con un goniómetro digital. Sin embargo, para poder lograr esto se necesita conocimiento que no está incluido en el temario del laboratorio, como es programación en Arduino o conocimientos de anatomía para colocar de una mejor manera el goniómetro. Además, se propone el circuito como un dispositivo para seguimiento de terapia con un error aceptable de más o menos 2 grados, ya que según la literatura investigada, Hill 2006, dice que un goniómetro en el ámbito médico puede tener un error de hasta 5 grados, por lo cual el sistema es viable. Además, debería incluir mejoras en el sistema de LEDs, como un código de colores, y anexar un manual para que cualquier persona pueda utilizarlo. Por último, podría aspirar a ser una herramienta para fisioterapeutas por su bajo costo, de un aproximado de 217 pesos, en contraste con un goniómetro digital de 2.200 pesos. La siguiente, por favor. Como conclusiones tenemos que el potenciómetro puede actuar como sensor angular, ya que este nos permitió diseñar, simular e implementar un circuito que funcionara como un goniómetro. Este circuito además es funcional a los parámetros que requeríamos. También se encontraron dos ecuaciones para modelar B1, el voltaje en el pin no inversor, y B2, el voltaje en el pin inversor, con un error relativo porcentual menor que el 0.55% y el 0.35% respectivamente. Esta ecuación además se puede utilizar para encontrar la relación entre grados y voltaje y da pauta para ajustar el circuito e iniciar en otros ángulos, así como para medir el movimiento de flexión de una pierna. Como trabajo a futuro, se propone implementar la parte digital al circuito propuesto para así disminuir el error obtenido, además de extender su uso para las extremidades inferiores y ampliar el rango de medición. También se propone realizar un símil entre la clasificación de Daniel y Worthington 2014 con el circuito para así poder utilizarlo para medir la fuerza del brazo. Y finalmente se propone realizar un manual para el uso de este circuito sin la necesidad de personal médico capacitado. Ok, queremos hacer un agradecimiento especial a la Coordinación de Física Biomédica por proporcionarnos el material para la realización de este proyecto, además para llevar a cabo el laboratorio de instrumentación y calibración. Además, queremos agradecer a nuestras familias por su apoyo durante todo el semestre y en especial por participar como voluntarios en este proyecto. Muchas gracias.
Gracias por su atención. Esto sería todo por nuestra parte y estas son nuestras referencias.